Bueno, amados, en esta mañana terminamos nuestra serie de mayordomía. Venimos haciendo unas enseñanzas acerca de lo que significa mayordomía y voy a tomar la segunda de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 7. Dice así en esta versión: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a una iglesia, Corinto, y les está diciendo que ellos sobresalen. Cuando Pablo dice que sobresalen, es porque, déjeme decirle, ellos eran personas que sobresalían sobre todas las iglesias, hacían algo diferente, hacían algo verdaderamente importante. ¿Y qué estaban haciendo? Porque él dice que sobresalían ¿en qué? En fe. Sobresalían en palabras. Otras Biblias dicen que, bueno, en palabras y en conocimiento. Sobresalían en amor hacia los demás. Y entonces Pablo les recomienda: procuren. O sea, ahora lo que tienen que hacer es también sobresalir en la gracia de dar. Y como estamos en la serie de mayordomía, entonces quiero hablar un poquito de qué es la gracia de dar. La palabra gracia, desde el punto de vista bíblico, es esa influencia que tiene Dios sobre los corazones de los hombres. Ya hemos dicho que usted no escogió a Dios. Ninguno de los que estamos aquí escogió a Dios. Dios nos escogió a nosotros primero por gracia y después pone por su gracia que usted escoja a Dios. Es decir, que si no fuera por la influencia de Dios en su corazón, que le ponga tanto el querer como el hacer, usted jamás escoge a Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí pudiéramos haber escogido a Dios, ni amar a Dios. La Biblia es bien clara cuando dice que Él nos amó primero y por eso lo amamos. La Biblia dice que Él nos escogió primero. La Biblia dice que Él nos bendijo primero. De hecho, la iglesia es producto de la gracia de Dios. Usted está aquí hoy por la gracia de Dios. Y entonces la gracia es esa influencia que tiene Dios sobre el corazón del hombre. Y aquí está diciendo entonces que el dar no es una motivación suya personal, que nace de su buena voluntad, sino que también el dar nace de la influencia de Dios sobre su corazón para dar. O si no, nunca daríamos. Nunca daríamos. Y por eso esta serie de mayordomía, porque la mayordomía que estamos explicando aquí, y voy a hacer un resumen rápido de las enseñanzas. La primera es que la mayordomía como un valor, recuerda que dijimos que la palabra mayordomía se podía aplicar como un valor o un principio. Como un valor, la mayordomía determina quién soy y qué hago durante el paso mío en esta tierra. Y lo que dice la mayordomía como valor es que a ti te da identidad. Y la identidad que te da es que tú eres un administrador. Tú no eres dueño de nada en esta tierra. No tienes nada en esta tierra. La vida no te pertenece. Ni siquiera la muerte te pertenece. Nada te pertenece en esta tierra. Aunque tengas cúmulo de dinero y de propiedades, eso no es tuyo. Eso tan solo está pasando por tu mano temporalmente. Y cuando yo tengo ese valor y tengo esa dignidad, digámoslo así, de que yo soy un mayordomo, entonces todo empieza a cambiar. Eso es el principio de valor, perdón, la mayordomía como valor. Pero también hemos dicho que la mayordomía funciona como un principio y es el principio de principios. ¿Por qué? Porque la mayordomía como principio de principios me hace responsable por administrar todos los sistemas del reino de Dios, todos los procesos, todos los valores, todas las leyes, todos los principios. Hemos dicho que el reino de Dios es un conjunto de sistemas. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es el conjunto de valores, de principios y procedimientos de Dios, del reino. Así que usted tiene la obligación como mayordomo administrar todos esos principios, todas esas leyes. Y pusimos muchos ejemplos aquí. Y les voy a poner el último, que es repetitivo. Uno de los principios que dice Dios en relación con el matrimonio es: maridos, traten a sus mujeres como vaso más frágil. Si usted como mayordomo de ese principio, usted esposo, no trata a su esposa como vaso más frágil,
sino como la olleta vieja que tiene ahí toda quemada en la cocina, pues déjeme decirle cómo le va a funcionar a usted el matrimonio. Entonces, como administrador de todos los principios, usted tiene que aplicar ese principio en su matrimonio. Igual las esposas. Y en las finanzas, en la educación de los hijos, en cómo gasto mi dinero, en todas las áreas hay procesos, hay principios, hay valores, hay procedimientos que usted tiene que saber administrar. Eso es la segunda parte que hablamos. Ahora, el principio de la mayordomía que más está en la mayordomía presente es el dar. Y hemos dicho aquí que Dios dio. Realmente el amor es dar. Dios dice que Él dio a su Hijo por usted y por mí. Jesús dio su vida por usted y por mí. Dio su sangre por usted y por mí. Dio perdón para usted y para mí. Ahora Él nos pide que usted dé perdón a todos sus enemigos, que usted dé oraciones por los que le persiguen, que usted dé a los que necesitan. El principio de dar está por todos los lados. De hecho, el dar es algo que mueve la dinámica del reino. Dar. Y hoy nos vamos a concentrar en el dar. ¿Y qué es lo que hace el dar? El dar lo que está haciendo es haciéndolo usted más desprendido de las cosas que usted cree que son suyas. Porque hasta que usted no haga un cambio de que la mayordomía es que usted es un administrador y que lo que usted tiene no es suyo, usted puede dar tranquilamente, pero cuando usted cree que eso es suyo, le cuesta dar. Entonces dijimos que el dar nos lleva a la dimensión de la abundancia de Dios. ¿Recuerdan? Y para entrar a la abundancia de Dios, mucha gente inmediatamente la relaciona con dinero. Uy, yo quiero entrar a la abundancia de Dios, a la plata. No, yo le estoy diciendo a usted que usted va a entrar a la abundancia de Dios, de la vida espiritual de Dios, que es tener el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Esa es la abundancia que Dios habla. Y una vez que usted está operando en ese fruto, lo demás viene. No se preocupe. Pero estamos como tan preocupados por lo físico, por lo material, que se nos olvida la abundancia. Y usted jamás va a poder entrar a esa abundancia espiritual si tiene codicia, si tiene egoísmo, si todavía cree que eso es suyo, si esto es mío, esta plata es mía, yo cómo voy a dar de lo mío. Si usted todavía maneja esas situaciones en su corazón, difícilmente va a entrar a esta dimensión de sobreabundancia. No va a entrar. Y por eso el dar es un mecanismo que Dios escoge para ir matando poco a poco su egoísmo, su codicia. Yo no soy egoísta. Pruébelo cuando le pidan. A ver cuánto suelta. Pruébelo. Pruebe cuánto usted todavía depende del dinero, por ejemplo. Pruébelo. A ver si cuando usted no tiene dinero no se preocupa. Si tanto le preocupa el dinero, es porque todavía lo tiene bien importante aquí adentro. Y si lo tiene importante aquí adentro es porque usted cree que es suyo. Por eso el principio del dar es algo que empieza a destruir el egoísmo. Amén. Y hoy vamos a hablar de la gracia. La gracia de dar. Ahora, cuando yo creo que soy dueño de las cosas, el dar se vuelve una iniciativa muy buena, muy loable, muy aplausible. Pero cuando usted entiende que usted no es el dueño de nada, el dar se vuelve una manifestación de la gracia de Dios, y ahí es donde tiene poder. Porque cuando usted entiende que tan solo es un administrador y que Dios es el que va a ponerle a usted en su corazón qué, dónde y cuánto dar, usted se vuelve un instrumento de la gracia de Dios. Y el dar es entonces gracia de Dios, no una iniciativa buena porque usted es buena gente y usted es muy generoso. Eso va a ser el subproducto de que usted sea instrumento de la gracia de Dios. ¿Vamos bien ahí? Por eso Pablo le decía: ustedes que sobresalen en todo, por favor, sobresalgan también en la gracia de dar. Sobresalgan en la gracia de dar. Porque Pablo estaba apuntando a que esta gente entrara a esa dimensión sobrenatural de Dios, de la abundancia de Dios a nivel espiritual. Amén. La Biblia dice claramente también que el dar y la gracia están tan relacionados, que dice que todos nosotros, todo lo que recibimos, lo recibimos ¿por qué? ¿Y cómo debemos de darlo? Por gracia. Lo que usted tiene hoy, que no es suyo, que es simplemente la parte que va a administrar, lo recibió por gracia. Usted no tiene ni mucho ni poco, porque usted es muy buen comerciante, el más inteligente de todos, el más visionario empresario. No. Le aclaro algo. Si usted tiene gracia de parte de Dios y le ha dado millones
y la visión de ser un empresario, eso viene de Dios. No se crea tan inteligente que usted es el que ha producido el dinero que tiene. Bueno que estudió, bueno que tenga experiencia, bueno que sea hábil para los negocios. Bueno, eso también se lo dio Dios. Esa inteligencia que usted tiene para hacer negocios se la dio Dios. Esa visión se la dio Dios. Esa gracia frente a las personas para hacer negocios se la dio Dios. Todo es de Dios. Así que si usted recibe por gracia, prepárese para dar por gracia. Amén. A este mundo todos llegamos sin nada. ¿Usted llegó con carro? ¿Usted llegó con una casa? ¿Usted llegó con una cuenta corriente? Usted llega a este mundo sin nada y también se va a ir sin nada. Así que mientras que usted exista en esta vida, la gracia opera en todo lo que recibimos y debe operar en todo lo que damos. Entre que usted vive y usted muere, todo consiste en dar y en recibir. Pero por eso la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Porque en la medida en que usted recibe y entiende que la gracia de Dios es dar, y parte debe sobresalir en eso, usted empieza a ser un instrumento de Dios para bendecir a muchas personas y usted empieza a dar con gozo, con alegría. Amén. Así que dar es una expresión de la gracia de Dios y no mía. Y la iglesia que fue escogida y ganada por gracia debe aprender a manifestar la misma gracia dando. Nosotros como iglesia que entendemos que fuimos ganados y sumados al cuerpo de Cristo, añadidos al cuerpo de Cristo por gracia, porque ninguno de los que estamos en el cuerpo de Cristo no merecíamos, ni hicimos nada para estar en el cuerpo. Eso fue por la gracia de Dios. Esa misma gracia que opera para usted haber sido incluido en el cuerpo, es la gracia que tiene que operar para usted ser instrumento de Dios y dar. No solamente economía, no solamente dar dinero, dar amor, dar consejos, dar compañía, dar consuelo, dar servicio, dar de sus talentos, dar de sus dones, dar de su experiencia, dar de su tiempo, dar de sus recursos. Es que la vida es dar, el amor es dar. Y la iglesia tiene que moverse en el amor, dando, manifestando ese amor, manifestando esa gracia. Amén. Así que usted tiene que tomar el dar como un acto de la administración del dueño de todo. Imagínense, un acto de administración suprema del dueño de todo, movido e inspirado solamente por su gracia y sabiduría. A ver, venga, se lo explico. Yo soy Dios, suponga, y voy a empezar, bueno, yo doy a todos ustedes conforme mi sabiduría y mi gracia, ¿sí o no? Ninguno de ustedes se merece nada, pero yo en mi gracia les doy talentos y les pongo recursos en sus manos. Eso depende de mi administración y de mi sabiduría. Entonces le doy a Lorena millones. ¡Pum! Ella entiende que es una mayordoma o una administradora tan solo los millones que yo le he puesto en sus manos. Ella lo entiende. Por lo tanto, yo como el administrador supremo un día le digo, Lorena, necesito que le des a Javier 500,000, porque yo soy el que estoy administrando. Y yo sé que él necesita 500 porque yo conozco su necesidad. Y voy a poner en el corazón de Lorena que ella se mueva de tal manera que le suministre. Yo estoy hablando el ejemplo de plata, pero pueden ser muchas cosas. Como digo, un servicio, una llamada, en fin. Pero vamos a hablar de dinero hoy. Entonces yo digo a Lorena, ponlo allá. Y ella dice, sí señor, con mucho gusto. Bueno, y le da. Esa es una administración suprema. Pero cuando Dios se encuentra con alguien y todavía entiende que no es el mayordomo, sino que es el dueño, Lorena, necesito que le des a Javier. No, esto es mío. No tengo. ¿Cómo le voy a dar 500,000? De esos millones que me gané, ¿qué tanto me costó? No, olvídese. Y entonces la gracia frena, la gracia para. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, está bien, quédate con lo que tú crees que es tuyo. Sigue engañada. Venga, utilizo a Ricardo. Tú sí entiendes qué es esto. Pon. Y él utiliza a otra persona. Y cuando Ricardo entiende que es eso, y Dios ve el corazón de Ricardo operando en gracia, ¿sabe qué hace Dios? Oiga, este sí entendió el asunto. ¿Cuánto más necesita? Porque necesito darle no solamente a Javier, necesito darle a él, a todos estos. Así que te voy a dar mucho para que empieces a administrarlo conforme lo que yo quiero, conforme mi corazón. Y mi gracia te va a inspirar para que tú le des a todos y nunca te va a faltar, porque yo soy el que te estoy dando. Porque por mi gracia yo sé cuánto tú tienes. Así que tú no puedes decirle a Dios, yo no tengo, no me alcanza. Eso no es.
Porque Dios sabe cuánto yo le di a ella. Yo sé que ella puede dar porque yo le di primero. Pero cuando digo, Señor, pero ¿cómo tú me pones esa carga? Yo darle, pero no tengo. Eso es un insulto a la gracia de Dios y a la sabiduría de Dios. Oye, tú te atreves a decirme a mí que tú no tienes y te acabo de dar. ¿Por qué no te mueves en misericordia para los que yo quiero? No tengo, Señor, no me alcanza. Es que esto me lo gané, es que esto lo estoy ahorrando para no sé qué. Y empezamos a sacar una serie de disculpas. Amén. Entonces, cuando yo vivo el principio del dar en mis fuerzas, porque también puede suceder lo contrario, que ella, porque le cae muy bien Javier, arranca a darle a él lo que ella quiere, porque dice que sí, que vamos a darle a ella, a él, a Javier. Y es que hasta el dar hay que pedirle permiso a Dios, cómo es que Él quiere y a quién quiere. Porque ella puede por iniciativa propia darle ya, pero en la administración suprema dicen, no, no le des porque lo vas a alcahuetear. Él está esperando que le den. Y tú ya caíste en la red de Él y por sentimientos te estás moviendo para darle. Te estás dañando un proceso que estoy haciendo con Él, porque Él necesita saber que yo soy un Dios que provee, pero mientras que aparezca Lorena todos los días dándole, Él va a creer más en Lorena que en mí. Entonces cada vez que le hace falta, va para donde Lorena y decirle, me da, te tiras el proceso. Entonces, por eso digo, el dar tiene que nacer de la gracia de Dios. Es la única que va a funcionar y que va a ser efectivo. Porque si usted empieza a dar por su cuenta, puede que, vamos a ver que sean familiares, y lo ves en una situación económica más o menos complicada. Algunos familiares hasta les duele dar. ¿Otra vez pidiendo? No, pero ¿hasta cuándo? Entonces dan con tristeza, o dan con rabia, o dan por interés. ¿Cuántas motivaciones puede haber una persona sin la gracia de dar para dar? Muchas. Así que suponiendo que vamos a suponer otra, que este lugar, toda esta gente que está aquí tuvieran mucho dinero y yo, como no, estilo Chávez, que le dio por ser socialista y decir, pongamos igualdad a todo el mundo, porque aquí están los millonarios y esta gente está muy pobre, entonces vamos a igualarlos. Los ricos le dan a los pobres para que todos quedemos igual. Todo que el tipo lo que hizo fue ponerlos a todos pobres y ya quedó millonario, ¿no? Pero suponiendo que yo le dijera a estas personas que tienen mucho dinero, oiga, denle a los que están pobres, algún día cuando se les acabe el dinero, no le dan más, o el día que se aburran, no le dan más. Entonces la generosidad no funciona sin la gracia, porque la gracia es la única que le va a poner a ustedes, aunque no tengan en dar, como les decía a la iglesia de Corinto, que más adelante vamos a verlo, como una iglesia, a pesar de tener necesidades y una cantidad de persecuciones, aún así, porque eran inspirados por el corazón de Dios, daban. Pero cuando somos inspirados por nosotros mismos, algún día se acaba esa generosidad, algún día se acaba la voluntad de dar y entonces se para todo el flujo de la administración de Dios. Usted no tiene más. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que usted no necesita más. Así de sencillo. Pero qué injusto, ¿y por qué ese tiene tanto y yo tengo poquito? Bueno, eso es Dios y la justicia de Dios es así. Usted tiene mucho y usted tiene poquito. Pero ahí que entraríamos a hablar de una cantidad de cosas porque usted ha sido mal mayordomo, mal administrador, hace malos negocios, gasta la plata, no trabaja lo suficiente, pues vienen otras consecuencias. No tiene dinero. Pero si aquel fue astuto, previsivo, ahorra, da, practica los principios de mayordomía, pues viene la prosperidad para él. Después no puede decir, ¿este porque es próspero Dios? Qué injusto. No, es que usted no ha aplicado los principios de mayordomía. Que aquí lo hemos dicho muchas veces. Trabaje lo que más pueda, ahorre lo que más pueda y dé lo que más pueda. Ese es el principio para que usted sea próspero en todas las cosas. Amén. Así que Dios sí sabe cuándo y cuánto podemos dar, porque Él sabe cuándo y cuánto nos ha dado. Y por eso también asigna cuándo y cuánto y a quién dar. No se pierda la bendición de ser un instrumento de Dios para dar, de ser instrumento de la gracia de Dios para dar. Ahora, mire esta definición de pobre. Nos sentimos pobres solo cuando tenemos menos de lo que deseamos o deseamos más de lo que Dios nos da. Y cuando nos sentimos pobres, no damos. Cuando usted cree que no tiene lo suficiente, usted no da.
porque se siente pobre. Pero cuando usted siente que no tiene lo suficiente, usted no está creyendo en la gracia de Dios, ni en la sabiduría de Dios para darle a usted, ni en la justicia de Dios, porque Dios sabe lo que usted necesita. Usted no es pobre por lo que no tiene, o por lo que desea y no tiene. Usted es pobre cuando no entiende la gracia de dar. Usted es pobre cuando usted cree que necesita más, y como necesita más no puede dar más. Pero Dios sabe que sí puede dar, porque Él es el que le ha dado a usted. No sé si los enredé con ese trabalenguas, ¿lo entendieron? Bien. Así que sentirnos pobres o decir que somos pobres es como una ofensa a la gracia de Dios e invalida la gracia de dar. Y cada ratico nosotros estamos diciendo no tengo para no dar. Alguien viene a pedirle qué es lo que dice, no tengo. Y ese no tengo se vuelve realidad con tanto no tengo. Y caemos muy fácil en eso. ¿Ok? En otras palabras, la gracia de Dios es la que debe concientizarlo a usted y a cada uno, y a cada uno que debe considerar como necesidad. ¿Qué es lo que usted tiene como necesidad? Y no lo que yo creo que es mi necesidad. Porque mientras tú creas que tienes una necesidad, jamás podrás dar. Le estoy leyendo los impedimentos para dar. Cuando usted cree que usted tiene necesidad, pero si usted entiende que Dios ya le suplió todo lo que usted necesita, usted jamás va a sentirse con necesidad, sino con lo justo, con lo que Dios ya le dio. Un pobre es aquel que no da porque cada día necesita más y más. Y porque no tiene una actitud de desprendimiento. Eso es un pobre, el que necesita más y más y más. ¿Y sabe qué es un rico? Un rico es aquel que cada día necesita menos y menos. Es decir, que tiene la capacidad de desprendimiento porque está dejando operar la gracia de Dios sobre su vida. Él sabe que tan solo es un instrumento de Dios de recirculación. Porque ahí le tengo una que dice, una persona rica es aquel que sin tenerlo todo puede darlo todo, porque sabe que el dueño de todo le puede suplir todo. Si una persona entiende que su papel es de administrador sobre esta tierra y es rico, sabe que el Dios que es justo le va a suplir todo lo que él necesita, y que cuando Dios le pida a esa persona que dé todo lo que Dios quiere que dé, lo va a dar sin ningún problema. Porque sabe que Él no es dueño de nada y que el dueño de todo le va a suplir todo cuando Él lo necesite para dar. Y si lo va a suplir para dar, le va a suplir para vivir. Dios no es un Dios que dice, dé todo y quédese usted sin nada y friéguese. No, Dios dice, yo te estoy dando para ti y tengo para que le des a los demás. Así que fluye en mi gracia para que esto sea una recirculación. Y es donde la justicia de Dios se va a ver en equidad para todo el mundo. De hecho, en la iglesia primitiva, en la iglesia temprana, ¿se acuerdan lo que pasó? Que ni vamos a llegar a ese extremo aquí ahora. Pero fue tanto la gracia de Dios sobre esas personas que ¿sabe qué hicieron? Empezaron a vender las propiedades. ¿Ustedes han leído ese pedazo en el libro de los Hechos? ¿Qué hacían los primeros discípulos, los primeros convertidos? Llegaban a los pies de los discípulos. Oiga, aquí hay gente muy pobre. Venga, yo vendo mi casa. Y traía la plata de la casa y se la ponía a los pies de los discípulos, y ellos repartían a todo el mundo, y todos estaban felices, todos comían, todos felices, todos y eran movidos. Nadie le decía, vaya y venda la casa y tráigamela, como sucede muchas veces. Y yo estoy de acuerdo en que ustedes tengan algunos temores en este asunto del dar, del diezmo, de las ofrendas, porque sí es verdad, y lo he dicho aquí, hay algunos líderes que han abusado de ese principio, es verdad. Y se han hecho millonarios, sí, pero eso no invalida el principio, eso no invalida la mayordomía, eso no invalida el sistema de Dios. Y aquí lo dije la última vez, tengan la certeza que aquí es buena tierra y aquí se administra conforme con una junta directiva, y estamos bien vigilados en ese asunto. Ni yo estoy haciéndome millonario aquí. Así que el dar es algo que opera por la gracia de Dios. Amén. La gracia es la que va a decirme a mí si yo tengo verdadera necesidad o no. Si yo conozco
acepto y creo que Dios en su sabiduría, en su soberanía y en su gracia siempre nos dará lo justo, entonces no habrá decepción en mí. No me sentiré pobre. No veré mis necesidades materiales, sino que veré y pondré más atención en mis necesidades espirituales y en las necesidades de otras personas. Aquí es cuando la iglesia se mueve para ver la necesidad del otro y no solamente en lo de uno. La palabra dice, no se interesen solamente por sus propios asuntos, sino fíjense en los asuntos de los demás. Por eso en una iglesia, en un cuerpo como este, se opera con misericordia y con gracia. Cuando alguien se entera que tiene una necesidad, todos corren y ayudan, llevan mercado, lo llevan para la casa, si está enfermo van y lo visitan. Esa es la gracia de dar. Y operamos en un cuerpo así como una familia. Amén. Y entonces esto tiene que producir un cambio en mi corazón. Nos quita el egoísmo, nos quita la codicia, nos prepara un corazón desprendido y un corazón para ser usado por la gracia de Dios. Amén. Una versión dice, 2 Corintios 8:1, dice, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Imagínense, una iglesia que estaba perseguida, una iglesia que no tenía mucho dinero y estaba bajo pruebas tremendas. Dice Pablo que él se dio cuenta que a pesar de esas cosas, que no tenían dinero, que estaban perseguidos y que estaban en pruebas, fueron ricos en generosidad. Y eso fue por la gracia de Dios. No fue porque ellos quisieron, no que eran los mejores, los más generosos. Era porque la gracia de Dios empezó a operar sobre ellos. La gracia de Dios y Dios mismo no usa una comunidad rica o con abundancia en bienes materiales, sino una comunidad pobre y en pruebas y en tribulación. ¿Por qué Dios hace eso? Yo siempre le he preguntado, Dios coge las cosas más difíciles. ¿Se acuerda cuando iban a pasar por el río Jordán, Josué y todo el pueblo? ¿Sabe qué fecha escogió? La fecha de ríos desbordantes, o sea, invierno. ¿Por qué no escogió el verano que el río es chiquito, está seco, para que pasara el pueblo? No, el día que había invierno y el río estaba desbordado, pasen para el otro lado. Y le dijo a Josué, entre. Pero que entren primero los sacerdotes con el asunto y apenas pisen el agua, ¡pum!, se abría. Siempre Dios nos va a llevar al extremo para probarnos nuestra fe. Así que cuando usted está en extrema pobreza, te va a probar. Pero ¿cómo voy a dar si no tengo? Eso es lo que tú crees, que tú no tienes, pero tú sí tienes. Y tienes ya por adelantado, porque Dios está esperando que tú des para Él darte. Pero no tengo. ¿Por qué piensas que no tienes? Si sí tienes, te acabo de dar. Es que tú crees que eres pobre y no tienes. Pero el día que entiendas que yo soy el que te doy, tú vas a dar y vas a tener en abundancia. Es que es todo contrario. Él nos prueba hasta lo último. Cuando usted no tiene, normalmente dice, no tengo para dar. Amén. En otra versión dice así, a pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo, mire, el gozo, hasta con alegría daban. Su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad. El verso 3 dice, puedo atestiguar que lo hicieron según sus medios e incluso por encima de sus medios espontáneamente. Por eso es que el dar es muy importante dentro del reino de Dios y dentro de la mayordomía es algo muy importante. Amén. Hay algunos que dan por recompensa, otros dan porque conveniencia, otros dan por quedar bien. Pero el dar tiene que funcionar simplemente por la gracia de Dios. Tiene que ser inspirado por la gracia de Dios. Y cuando usted sea inspirado por la gracia de Dios, por favor, no mire su bolsillo, porque empieza a pensar, ¿si me alcanzará? Dios me pone que le dé a Lorena $100. Me pone en mi corazón y empieza uno a ver cuánto es que tengo. Pero tengo los últimos 100. No, le voy a dar 30. Y determina 30, pero por el camino, o sea, esa es su intención, su voluntad, pero por el camino termina dándole 10. Porque choca a veces y dijo, no me va a alcanzar. Anoche conté una experiencia que me pasó cuando estuve en Colombia en un proceso. Dios nos trae para acá. Para los que no saben,
La visa por un error de un número, la visa no me la aprueban, me tengo que devolver para Colombia. Confiado en que Dios, si me había traído aquí, Él me volvería a traer. Todo el mundo me decía, no salga, pastor, ¿cómo se va a ir? Tenía que ir a estampillar la visa a mi país para volver. Y me decían, ¿lo van a dejar allá? Y dije, si Dios me trajo aquí, me volverá a traer. Salí para Colombia y resulta que mi nombre, ya lo conocen ustedes, tengo un homónimo malo. No sé dónde vive el tipo, otro Álvaro Segura que es malo. Y en la embajada de Estados Unidos en Colombia lo tiene Álvaro Segura. Y cuando fui a sacar mi visa, no señor, usted hasta que no lo investiguemos no le damos la visa. 5 meses en Colombia, sin trabajo, viviendo de casa en casa. El pastor donde yo pastoreaba antes me abrió puertas con muchas iglesias y predicaba, y de eso viví por ese tiempo. Me daban ofrendas. Y me acuerdo que una vez fuimos a la casa de una hermana que hace mucho tiempo no veía, a visitarla porque se enteró que estábamos en Colombia. Llegamos allá tomando café, y la mujer empieza a contarme todos sus problemas económicos. Me acaban de dar una ofrenda de 50,000 pesos, no sé cuánto, y estábamos con mi esposa ahí. Y Dios nos pone a los dos porque en el mismo instante sentimos, dele todo lo que tiene. Todo lo que tiene, ¿no? Y entonces saco y dice, hermana, tome. Ay, pastor, pero ¿cómo no? Si usted sabe que... Bueno, Dios me puso eso. Aunque sea, déjeme para el taxi para irme para la casa. Me dio lo del taxi. Al otro día nos invitaron a un seminario y nos dieron 3 veces lo que acabábamos de entregar. Ese es Dios. Y yo no tenía más. Yo di todo lo que tenía. Pero la gracia fue tan fuerte ahí que dijo, dele a esa mujer. Y yo le entregué todo lo que tenía. Y no como algunos expertos, como anoche decía que nos reíamos todos, que somos expertos en las huellas digitales, ¿no? Cuando se trata de la ofrenda, no sé cómo hacen para detectar el de dólar. Lo distinguen entre el 20, 100 y el de dólar. No sé cómo harán. Unos expertos. Cuando Dios ponga a dar, dé con libertad, hermano. Es la gracia de Dios operando. Hace poco en un grupo de conexión, yo conozco la situación económica de esta pareja. Llegó el momento de recoger la ofrenda en el grupo de conexión, ya le abrió la cartera. Y los niños como son, ¿no? Ellos quieren dar siempre lo mayor y lo mejor. Por eso dice Dios que el reino de los cielos es como de los niños, ¿no? Así que tenemos que volvernos como niños. Esa niña saltó sobre la cartera del papá y le quitó lo más grande. Delante del grupo. El papá, sí, mi amor, sí. Yo me imagino que ese muchacho está diciendo, y mañana que iba para echar gasolina, que está para comprar leche. Pero se fue esa ofrenda por la gracia de la niña. Y yo no le preguntaba a ese personaje, pero sé que ese personaje sí tuvo para gasolina y sí tuvo para leche para el otro día. Y no le ha faltado ni la gasolina ni la leche. Pero en ese momento, ese personaje tal vez pensó, me quedé sin nada para mañana. Ese fue el pago de hoy. El error de él fue haber abierto la cartera frente a su hija y la hija saltó como un resorte y le quitó todo lo que tenía. Y lo sembró ahí. Yo iba a intervenir porque yo conozco la situación. Dije, tal vez él no tuvo la... Pero el Espíritu Santo me dijo, déjelo porque eso es mío. Y dale, que le dé todo. Y tengo que preguntarle a él cómo le fue después. Pero esa es la gracia de Dios, amados. La gracia de Dios. Así que cuando usted tenga y haya decidido en su corazón dar, no lo negocie, por favor. No negocie con la gracia de Dios. Es el peor negocio que usted puede hacer. Si Dios le dijo, de 100, de 100. Usted tranquilo, confíe en el Señor. Le va a dar 300 seguramente mañana. Cuando usted empieza a negociar su dar por lo que Dios pone, error. Y por ejemplo, para los diezmos y ofrendas, Dios ya dijo qué es lo que hay que dar. No negocie con eso, amados. Créale a Dios. Créale a Dios, de verdad. En esto de la mayordomía, usted tiene que entender que usted va a ser bendecido en la medida en que usted da. No en lo que usted retenga. La retención lo lleva a la pobreza. El dar lo va a llevar a la abundancia. Y el dar según la gracia de Dios. Amén. La gracia no se equivoca cuando mueve a alguien a dar. La gracia mueve el ánimo,
en mi voluntad para dar según lo que tengo, poco o mucho, y nunca sobre lo que no tengo, porque Él sabe lo que usted tiene. Amén. Padre, yo te doy gracias porque hoy terminamos, Señor, esta serie de mayordomía. Hoy terminamos, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para enseñar a tu iglesia, de que no somos dueños de nada, de que tú eres el dueño de todas las cosas en esta tierra y todo lo que existe, que tan solo somos administradores, Señor, y damos gracias por lo que has puesto en nuestras manos para administrar, poco o mucho. Gracias, Señor. Para aquellos que han sido bendecidos en abundancia, gracias, Señor. Gracias por la gracia que has puesto sobre ellos y la abundancia que has puesto en sus manos. Para los que tienen poco, Señor, que nunca sientan que son pobres, sino que en la gracia tuya y sabiduría tuya tienen lo que es justo y correcto. Enséñales que a través de la gracia del dar pueden llegar a la abundancia, Señor. Enséñales a ser buenos mayordomos. Cámbiales el entendimiento. Enséñales a dar, Padre, con gozo, con alegría, porque es más bienaventurado dar que recibir. Que tu iglesia no solamente en recursos sea experta en dar, sino en dar de su tiempo, dar de lo que ellos son, darse a sí mismos, a los demás. Experiencias, talentos, dones, tiempo, servicio. Que sea una iglesia dadivosa, Señor, generosa. Una iglesia que se mueva en la gracia de dar. Una iglesia con una administración conforme a tu consejo, a tu palabra, Señor. Una iglesia que en estos tiempos difíciles sea tan buena administradora de todas las riquezas que nos has puesto, que entonces venga la abundancia, Padre. La abundancia para ayudar, la abundancia para dar, la abundancia para seguir operando en tu gracia, no para retener, Padre. Una iglesia que no retenga nada, porque nada es nuestro. Una iglesia que aprenda, Señor, que aprenda, que se mueva con generosidad, que sea desprendida, Señor. Quita todo egoísmo, quita toda codicia, quita toda avaricia en nuestros corazones, Padre. Que todavía estén allí. Quita el temor a quedarse sin nada, porque tú eres un Dios que jamás nos has dejado sin nada, Señor. Todos los que estamos aquí tal vez llegamos de nuestros países al comienzo y fue difícil levantarnos. Muchos de ustedes han pasado escasez aquí en este país, pero a pesar de la crisis más difícil que hayan tenido, les puedo garantizar, nunca se acostaron sin comer. Nunca les faltó un techo donde meter su cabeza. Nunca. Ese es nuestro Dios. Nunca les ha desamparado y nunca lo hará, porque Él es un buen Padre. Hay promesas para nosotros, que no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Hay promesas para nosotros, que todos los pensamientos y caminos de Dios son de bienestar. Todos, no hay ninguno de calamidad. Confía en las promesas de Dios. Confía en que Dios es un buen papá. Él no te abandona. Confía que Él siempre por su gracia te va a dar lo necesario. Tal vez lo que tú quieras más es otra cosa. Tal vez deseas más, eso es otra cosa. Pero tienes lo necesario, tienes lo justo. Y tienes lo justo para dejarte usar por la gracia de Dios para dar a los demás. Gracias, Señor, por darnos este principio hoy del dar. Y que la iglesia tuya de verdad se vuelva una experta en dar. Esa es nuestra oración hoy. Esa es nuestra petición hoy. Enséñanos a dar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y a quién? Y que tu gracia siempre nos dirija a eso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.